Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje por el mes de marzo. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo tratando de ponerme al día nuevamente con los wrap-ups. Se me han ido un poquito de las manos porque, bueno, hoy he estado haciendo, ya saben ustedes, videos que me llevaron un poco de tiempo. Después también he tenido algunas semanas en que no he podido grabar por distintos motivos. Y ahora se me acumularon todas las lecturas de marzo y las de abril. Así que los próximos videos van a ser los resúmenes de lecturas. Hay un especial que va a estar metido ahí en el medio, ya van a ver de qué se trata. Y después me voy a dedicar simplemente a contar qué fue lo que leí. Bueno, primero principal, agradezco mucho los comentarios de los videos anteriores. Tuvo éxito el video de engaños editoriales en un tiempo no muy lejano, pero tampoco cercano. Haré la segunda parte que la voy a dividir indudablemente porque si no quedan larguísimos. Ya tengo un montón de libros pensados, así que bueno, espero que les interese, que les siga interesando. Para los nuevos suscriptores, que son un montón, les agradezco. Les cuento que yo los resúmenes de lecturas no los ordeno por orden de preferencia, sino por orden de lectura en el mes. Y en este caso leí, creo que 10 libros, así que también lo voy a dividir. Este es la primera parte del mes de marzo. Y estoy teniendo una racha de lectura un poco extraña, así que ya desde ahora les digo que se tomen un poco con pinzas las cosas que, sobre todo en abril, voy a reseñar, porque indudablemente no estoy bien, no estoy a gusto con lo que estoy leyendo, no sé qué me pasa. Estoy leyendo menos, porque tengo mucho más trabajo que el año pasado, entonces tengo menos tiempo, estoy más cansada. Y no estoy teniendo buenas experiencias con las lecturas. Todo lo que elijo en algún punto no me termina de conformar, incluso autores que me gustan mucho, por eso es que digo que tomen con pinzas. Este mes sí ha sido un mes que ha tenido muy buenas lecturas, pero también que ha tenido decepciones grandes. Así que bueno, yo lo voy a reseñar como me sentí con respecto al libro, pero es que ni yo misma me estoy tomando muy en serio, así que bueno, lo mismo le pido a ustedes. El primer libro que terminé durante el mes de marzo, que es una de mis grandes decepciones. Yo iba con muchísimas ganas a leer este libro porque además había visto solamente reseñas positivas de él. Es un autor que yo ya había leído algo de él, que tampoco es que me hubiera fascinado lo que había leído anteriormente, pero que sí que estaba muy bien escrito y que por lo menos fue un libro muy distinto que me dejó bastante conmocionada en el final. El libro del que estoy hablando ahora es El adversario, del escritor francés Emmanuel Carrère. Bueno, de este libro yo había, como digo, visto solo buenas reseñas, sobre todo enfocadas en lo objetivo del escritor y en la reconstrucción tan interesante que había hecho él de un hecho que es muy conocido, un hecho real, sobre un hombre que durante toda su vida mintió a todo su entorno, se inventó una vida ficticia y en el momento en que lo descubren, que además es una vida ficticia nada común y corriente, ¿no? No de una persona mediocre, sino de alguien importantísimo en su medio, decía que era médico, que era científico, que trabajaba para el Estado, pero a nivel, como si yo dijera, para la Organización Mundial de la Salud, bueno, una persona con muchísimo éxito, con mucho dinero. Y en el momento en que se descubre, o están por descubrir, la verdad, o sea que todo esto es una puesta en escena, bueno, pues se vuelve loco, no puede confrontar esa situación y mata a su familia e intenta suicidarse, cosa que no puede, por lo cual termina preso. Nada de lo que estoy diciendo es un spoiler, porque esto es la historia real en la que se basa Carrère, ¿no? Esto salió en las noticias, todo el mundo se conmocionó en Europa, nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Lo de la famosa la realidad supera la ficción, pero que realmente es así. Y bueno, Carrère fue uno de los tantos que quedó muy, no solo conmocionado, sino sorprendido de que una situación así pudiera suceder y con mucha curiosidad sobre el caso. Y entonces quiso reconstruir qué es lo que había sucedido con esta persona. Por lo tanto, empezó a hacer un trabajo periodístico, entrevistó a familiares que quedaban, amigos muy cercanos y al mismo autor de los hechos, que se llama Roman. Esto es una novela de lo que entraría en el género de la novela de no ficción, ¿no? Es la non-fiction novel, que es como un género que se hizo muy conocido, yo no voy a decir quién inauguró, porque hay precedentes, digamos, o antecedentes. Truman Capote con A Sangre Fría,
Y yo no había leído nunca nada en ese estilo. Y la verdad es que no me dio nada de lo que las otras personas que reseñan este libro dicen. Eso fue, creo que, el gran problema. Yo iba con la idea de que iba a ser un libro estilo periodístico, objetivo, o lo más objetivo posible, en donde justamente alguien me explicara, aunque sea hipótesis, de por qué esta persona hizo lo que hizo, o se hiciera un perfil, sobre todo psicológico, que es lo que yo estaba buscando. Y nada más lejos de la realidad con El adversario. Encontré un libro muy raro, es un híbrido entre un libro muy subjetivo justamente y un libro frío. Yo diría que más que objetivo es un libro fríamente narrado, en donde la subjetividad del autor está presente constantemente, porque no solamente él no puede dar respuesta, como ninguno de nosotros, a los hechos, aún habiendo investigado y habiendo tenido contacto estrecho con la persona, sino que emite su opinión constantemente de cosas que no debería, porque justamente ahí se pierde total objetividad, y se mete en la historia, porque hay como una meta historia, ¿no? Está no solamente la narración de lo que sucedió, de los hechos, sino la narración de cómo él, como escritor y como periodista, se tuvo que enfrentar a escribir esta novela. Lo difícil que le fue hacerlo y justamente esto de no saber cómo narrarla, cómo situarse frente a la historia. Que bueno, Carrar, no lo resolviste. Entiendo que debe ser muy difícil, pero para mí no hay una resolución ahí. Hay una mezcla entre yo estoy contando algo que entiendo y que no entiendo, estoy contando algo objetivamente, subjetivamente. La narración es absolutamente alejada, o sea que uno no puede en ningún momento meterse realmente en la historia. Es como si estuvieras leyendo algo desde lejos, pero al mismo tiempo no me pareció interesante. O sea, la historia es interesante como caso en sí mismo, pero no es interesante como él lo lleva adelante, para mí. Y después cosas, voy a recalcar en lo subjetivo, que los tengo anotadas. Miren estas frases que son para mí absolutamente subjetivas y que no tienen lugar. En un momento determinado comenta que nadie entiende qué es lo que sucede por la cabeza de esta persona, porque además es una persona que no se abre mucho, o sea que no cuenta mucho el por qué hizo lo que hizo. Y en algún momento determinado, alguna pincelada habla o dice Carrer en cuanto a las pesquisas psiquiátricas, ¿no? Porque, vuelvo a decir, para mí hay una superficialidad muy grande en lo que cuenta. O sea, te cuenta los hechos, te cuenta como una historia, como un cuento, de cómo es que esta persona llegó a hacer lo que hizo. Y después la parte en donde está presa y los juicios y, bueno, la situación, pero como una historieta. Nunca profundiza en qué realmente podría haberle pasado por la cabeza a esa persona o por qué llegó a esos comportamientos o qué cosas se investigaron realmente en base a lo que hizo. En un momento, casi hacia el final del libro, habla muy someramente de lo que los psiquiatras pensaban o las cosas que observaban los psiquiatras. Y miren esta frase: psiquiatras azorados con lo que la persona contaba. Esto es subjetividad de Carrer. A ver, si un psiquiatra se azora o se pasma frente a lo que cuenta un paciente, está haciendo mal su trabajo. Entonces los psiquiatras no pueden estar azorados frente a lo que dice un psicópata. Están analizando psiquiátricamente a una persona que es un psicópata. Entonces, ¿qué se van a azorar? ¿De qué se van a azorar? Si ya saben que están frente a alguien que lo que diga la realidad de esa persona es muy distinta a la común y corriente. Bueno, esto es vuelvo a decir, algo totalmente subjetivo de Carrer. Otra cosa. Cuando dice que el abogado cierra el alegato, finalmente, porque habla de los juicios, etc., dice que es un alegato de 4 horas. Pues yo no te creo, Carrer. Creo que sí que te puede haber sido un alegato pesado o es un alegato que tuvo mucho peso por el momento en que era y que se debe haber hecho largo o se debe haber sentido muy imponente. Pero es que nadie puede estar hablando 4 horas. ¿Qué abogado habla durante 4 horas seguidas? El alegato final es donde el abogado expone todo lo que a él le parece. ¿A ustedes les parece que puede una persona hablar durante 4 horas? Pero además lo dice con exacta precisión. 4 horas, no le pone ni 2 horas y media, no, 4 horas. Yo no creo que ni el abogado pueda ni la gente pueda aguantar 4 horas de un alegato. Al final, en las últimas cartas, porque hay momentos en que te muestra las cartas que se escribía con esta persona, y se las dije diciendo mi querido Jean-Claude Roman. Bueno, eso a mí me chocó mucho.
Acá hay una subjetividad también importante de Carrer, porque hay un momento en que uno no sabe si Carrer está realmente del lado de la persona, del psicópata o no. Pero ¿por qué le escribís mi querido? Ah, ¿saben cuál es la justificación? Que nunca le dijo a mi querido Jean-Claude. Le decía a mi querido Jean-Claude Roman, y al ponerle el apellido estaba habiendo una distancia. ¿What? ¿Pero qué es esto? No sé qué es esto. Carrer necesita psicólogo. Ese es el gran problema en esta historia. No hay casi diferencia. No le importa el apellido. Le estás poniendo mi querido a una persona que cometió semejante crimen atroz. Es raro. Es raro. Y el final, la reflexión final que hace, para mí es totalmente ridícula. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces es un libro que realmente no me gustó en lo absoluto, ¿eh? Muy probablemente esté entre mis peores lecturas de este año. Porque yo esperaba mucho más, porque yo esperaba más otra cosa, muy probablemente es que yo esperaba otra cosa, y porque me encontré con un libro incómodo que me pareció mucho más interesante la historia real que lo que narra o cómo lo narra Carrer, que no me dejó nada, ni me contribuyó en nada a lo que yo ya conocía, y que encima estás todo el tiempo con la sensación de ¿qué pasa acá? Está del lado de la persona, no, le cae simpática. Hay momentos en donde realmente pensás que empatiza realmente con el asesino. ¿Es subjetivo, es objetivo? ¿Esto es realmente cierto? ¿Puedo tomar en serio lo que me está contando Carrer? Bueno, eso es lo que me pasó con El adversario. Sé que es una opinión impopular, porque eso parece que es un libro que le gusta a todo el mundo. Creo que lo que gusta en realidad es la historia y no sé si tanto cómo está contada o llevada adelante. Bueno, el segundo libro que terminé fue El viento que arrasa, de la escritora argentina Selva Almada. Segundo libro que leo de Selva Almada, también espectacular. Era una lectura conjunta, nos gustó muchísimo a los dos. Es un libro que pertenece a una especie de trilogía, lo voy a poner muy entre comillas porque en realidad cada libro es cerrado y no tienen relación los personajes entre sí, pero sí de lo que tratan los tres libros es de la violencia en el mundo masculino. Y no piensen de forma obvia con respecto a esa violencia porque no lo es. Este libro trata de temas muy interesantes, nada clichés y es que están muy bien contados realmente, que eso es lo que caracteriza a Selva Almada. En este caso es la historia de dos padres con sus respectivos hijos, una hija y un hijo, que se encuentran de forma fortuita porque uno de ellos está tratando de llegar de una provincia a otra dentro de Argentina a través de lo que sería la zona del campo, en donde es una inmensidad, en donde no hay casi nada, pleno verano. Se le queda el auto y termina en un mecánico que trata de solucionarle el problema para que pueda seguir en su recorrido. Esta persona es un pastor aparentemente evangélico, va con su hija y el mecánico tiene a su hijo ayudándolo en un taller que está en la nada misma. Y es la relación que se establece entre todos los personajes, pero particularmente entre estos dos padres, que está cargada de tensión. Va generando una situación de cada vez más incomodidad, tensión y violencia muy interesante, muy bien llevada, está narrado muy simplemente y al mismo tiempo tiene muchísima fuerza, sobre todo descriptiva. Ella es capaz de hacerte sentir lo que te cuenta, desde el clima, la zona, las personalidades de cada uno de los personajes, los sentimientos, lo que piensan, es muy visceral, es muy latinoamericana, pero en el buen sentido. Trata de muchas cosas, por ejemplo, habla sobre la paternidad mucho, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué es la paternidad? ¿Hasta dónde dejamos los límites con respecto a nuestros hijos? ¿Hasta dónde dejamos que nuestros hijos sean libres o no? ¿Cómo se deciden los caminos de los hijos? ¿Y en qué momento es mejor soltar? Cuando los padres viven a través de los hijos o quieren imponer su forma de pensar a los hijos, ¿cuánta violencia también hay en eso? Bueno, me encantó. Realmente un libro muy cortito, muy rápido de leer, muy profundo y sobre todo con mucha fuerza. Realmente es un libro que se lee rápido porque uno quiere saber en qué va a resultar todo eso y cómo ella va gestando esa sensación de tensión, incomodidad, situación que va a romperse en algún momento de mala manera. Está muy bien hecho. Me hizo acordar mucho a Relatos Salvajes, esta película argentina que fue muy conocida. Imagino que la conocerán en muchos lugares porque, bueno, ganó premios internacionales y bueno, estuvo muy de moda en una época y tiene esa atmósfera, ¿no? Porque en esta película cada uno de los relatos salvajes justamente son salvajes, pero además esa tensión que se va generando, en qué momento explota todo, está muy bien conseguida. Y este libro, lo mismo.
Bueno, el próximo libro que les voy a mostrar, que terminé durante marzo, me encantó, fue un regalo de cumpleaños del año pasado y no sé por qué no me largaba a leerlo, que es El paraíso de los gatos y otros cuentos gatunos, de la editorial nórdica, que reúne 4 relatos de Solá, Twain, Kipling y Saki. Autores muy conocidos, salvo para mí Saki, que yo no tenía idea de quién era y lo conocí acá. Está ilustrado, cada relato tiene un ilustrador diferente. Los ilustradores son Ana Juan, Elena Ferrandis, Adolfo Serra y Javier Olivares. Las ilustraciones son preciosas, voy a ver si puedo dejar algunas por acá para que las vean. Y además, como son muy distintas, porque son ilustradores diferentes, tienen estilos diferentes, le dan como un sentido particular, ¿no? Como un sello a cada uno de los relatos. Los relatos son preciosos, es realmente para amantes de los gatos, no como, porque por eso puede ser que yo no sabía si acercarme al libro o no, porque muchas veces pasa que se editan libros como promocionándolos para amantes de los gatos, esto también podría entrar en los engaños editoriales, y de repente te encontrás con historias terribles, tremebundas, truculentas, horribles, en donde hay animales que les pasan cosas horribles, o malas, o tristes, que vos decís, a ver, no es para amantes de gatos, perros, lo que sea, es para una persona que quiere sufrir con eso, y las personas que le gustan los animales no quieren sufrir con las historias de animales, si bien existen, son ciertas, no tengo ganas de que me muestres eso, no es eso lo que yo quiero cuando voy a comprar un libro específico porque me gustan los caballos, no quiero ver cómo carnean un caballo, quiero ver un caballo que le vaya bien. Son estas cosas. Entonces yo no me animaba, encima que con Nórdica tengo algunos problemitas, como El río de Matute, no me animaba a leerlo porque tenía miedo de encontrarme este tipo de historia. No es así. Las cuatro historias están geniales, son buenísimas, son interesantes, son además muy particulares porque cada autor es muy distinto. Todas me parecieron bellísimas. Las que más me gustaron fueron las de Kipling y justamente Saki. La de Saki es humor negro, es genial. Tiene típico humor inglés, que es un humor muy sutil, pero al mismo tiempo de muchísima crítica. Me divertí muchísimo con ese relato. Es el más macabro de todos, pero bueno, se lee bien. El de Kipling es bellísimo y realmente una fábula bellísima. Y además de una persona que indudablemente tenía gatos y conocía el carácter de los gatos. Twain es un poco anecdótica la situación del gato, pero bueno, a mí me gusta mucho Mark Twain y también retrata un Estados Unidos de cierta época que a mí particularmente me llama la atención. Y Solá, bueno, Solá es el más filosófico de todos, el que utiliza al gato un poco como excusa o metáfora del comportamiento humano y también no tiene desperdicio. Así que realmente es un librito chiquito, muy bonito, muy bellamente ilustrado. Si le quieren dar una oportunidad, si les gustan los gatos o a alguien le gustan los gatos o no, porque sí, porque son muy buenos autores escribiendo cosas interesantes, léanlo. El próximo libro que terminé pertenece al Reto Bitácora Calvino, es el tercero de la trilogía de nuestros antepasados, El Caballero Inexistente. Lo tengo acá en la trilogía completa, pero ahora, bueno, voy a dejar la tapa del libro, voy a seguir con la tapa ahí. Es la tercera relectura que hice, porque estos 3 libros yo los había leído cuando era chica, y realmente debo decir que El Caballero es el libro del cual yo menos me acordaba. Y no sé por qué. Yo tenía un recuerdo bastante neto de El Vizconde de Mediado, El Caballero, El Varón Rampante también, me acordaba bastante, y del Caballero lo único que me acordaba era el argumento, que consiste en un caballero, justamente, medieval, que está en la guerra contra los árabes, precedida por Carlomagno, y su armadura es todo lo que es él, porque adentro de la armadura no hay un cuerpo físico, ¿sí? Solamente su ser, su voluntad. Es un caballero que no existe, aparentemente. Y eso era todo lo que yo recordaba. Y de repente, con la relectura me encuentro con, para mí, yo casi que diría el mejor de los 3 libros de nuestros antepasados. Me gustó tanto, me pareció tan bellamente escrito, que esto siempre es así con Calvino, pero en este caso más enfatizadamente, y sobre todo me pareció el más existencialista de los 3. Si bien cada uno de los libros es como una faceta de la existencia del hombre y de la razón de ser de la existencia, este para mí es el más obvio, por decirlo de alguna manera. Justamente como ahora voy a hacer cierre, voy a hablar un poquito de los 3 con respecto a esto.
que trata Calvino, que me parece muy interesante. Porque en el Vizconde tenemos a un hombre que es dividido a la mitad, que está dividido a la mitad, y que cada parte de su ser representa un absoluto. En este libro, Calvino más que nada habla del hombre escindido y del problema de esta bipolaridad o esta crisis existencial que él observa en la humanidad como rasgo general al terminar la Segunda Guerra. Por lo tanto, justamente de lo que habla es esto, ¿no? De buscar el equilibrio, de buscar unir ambas partes, la parte racional, la parte sentimental, que no podemos ir por la vida siendo absolutos porque no nos va a ir bien, que lo importante es el equilibrio. En el caso del varón rampante, de lo que habla es de llevar una idea hasta las últimas consecuencias, ¿no? De tener un ideal, de luchar por la utopía, de ser plenamente sin que la sociedad te diga cómo ser, sino porque vos creés que hay que ser de una manera y que tenés derecho a comportarte, a ser de una manera determinada, y llevar ese ser o ese ideal hasta lo último que vos puedas hacer. Es un crecimiento constante que tiene el personaje en cuanto a lo que él considera que es correcto. En el caso del Caballero Inexistente, para mí, de lo que trata particularmente es de la búsqueda del sentido de ser. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Y cuál es el motor que nos motiva a ser de una manera determinada? Y tenemos personajes muy arquetípicos, que son también características en Calvino, que suele ponerte personajes opuestos o contrastantes para que vos puedas ver como las dos caras de la moneda, ¿no? Un poco como lo que hace en el Vizconde de forma muy obvia, acá lo hace a través de personajes que son muy distintos y que representan distintas formas de ser. Por ejemplo, el Caballero Inexistente, que es una persona que tiene, sí, podríamos decirle persona, ¿no? Es un ser que tiene tanta necesidad de existir que espiritualmente está presente. Él es una persona que es pura voluntad, pero no tiene un formato físico en donde meterse. Y después tenemos otro personaje que es todo lo contrario, que, si mal no recuerdo se llama Gurdulú, pero tiene muchos nombres, que es un personaje que no sabe quién es, de tal forma que se mimetiza con todo lo que toca. Entonces, si está cerca de un árbol, se convierte en árbol, si se pone en el agua, se convierte en agua, si está ahí una rana por ahí, se convierte en rana, porque realmente no tiene ni idea cuál es su sentido de existencia. Es el opuesto justamente al caballero. Después tenemos a un personaje femenino, que es muy interesante, sobre todo porque no tiene nada que ver con la idea de mujeres en las gestas caballerescas, porque bueno, no perdamos de vista que siempre estas historias son fábulas y siempre están en homenaje a o historias de aventuras o fábulas tradicionales, y esto es en homenaje a la caballería artúrica y etc. Y bueno, es una mujer de armas tomar, muy actual, que justamente tiene el deseo de poder darle sentido a su existencia. Y de que ese sentido no sea el sentido que le dan los demás, sino el que ella puede ponerse a sí misma, ¿sí? O sea, rompiendo todas los estereotipos de lo que una mujer puede o no puede hacer. Y después tenemos otro personaje que es el más joven y que está en constante búsqueda de quién es él y para qué está haciendo lo que hace. Y sobre todo de que alguien lo valide, alguien le diga, vos sos esto porque venís de esto. O sea, tenés una razón de ser específica. Está buscando su sentido y su origen. Entonces, ahí tenemos varios personajes que están representando como distintas facetas de nuestra existencia y para qué estamos en esta vida. Es muy interesante desde el punto de vista filosófico, si bien a Calvino no le gustaba mucho el tema de la filosofía, pero desde el punto de vista filosófico y sociológico es un libro muy interesante. Más allá de eso es un libro ameno, divertido, lleno de aventuras, muy corto que se lee rapidísimo, conciso, que no está nada de más ni de menos, y que realmente además se ven los guiños a distintas historias, por ejemplo a las Mil y una Noches, a historias tradicionales de aventuras. Es muy, muy fácil de leer, que realmente se disfruta, pero que al mismo tiempo tiene un trasfondo muy, muy interesante. Realmente creo que es de los libros de esta trilogía el que más me gustó a mí, el que más, digamos, empatizó conmigo, porque ninguno de estos libros ha sido mejor o peor en cuanto a lo bueno del libro, ¿no? A la calidad literaria. Son todos muy buenos libros. Calvino es un excelente escritor, pero bueno, hay libros con los que uno se siente más identificado o menos, y en este caso este ha sido para mí
el que más me hizo sentir cosas. Incluso cuando lo terminé, hasta alguna lagrimita por ahí hubo. Y el último libro de esta primera tanda, que también me pareció fascinante, es Del color de la leche, de la escritora británica Nell Lyon. Qué buen libro. Es un libro muy sutil que los que tengan esta edición, por favor, después lean la introducción. Una vez que terminen el libro, lean la introducción, que es de Valeria Luiselli, que es espectacular y que realmente refleja muy bien las sensaciones que uno puede ir teniendo a lo largo de la lectura. Es un libro aparentemente muy simple, está narrado desde una protagonista que apenas sabe leer y escribir, por lo tanto su forma de narrar y de redactar es una forma muy llana, sin vueltas, incluso a veces un poco simple, digamos, sin recovecos, y que justamente en ese tipo de estilo narrativo está la fuerza, porque lo que te cuenta no tiene nada que ver con la simpleza ni con cosas que se puedan ver de forma cristalina, que es como ella relata, porque así ve la vida. Es una historia muy dura, que trata sobre una chica que apenas es iletrada y bueno, vive en unas condiciones de mucha violencia, son muy pobres y de repente, por una cuestión fortuita, pasa a cuidar a la mujer del pastor, que está muy enferma y que bueno, representa una familia que es totalmente contraria a la forma de vida que ella tiene. Son una familia que vive bien, que está acomodada, culta. Y bueno, ella entra a un mundo muy distinto al que ella estaba acostumbrada, que se le abre una puerta y un panorama enorme y al mismo tiempo de mucha injusticia. Es un libro en donde todo aparentemente pasa desapercibido, que tiene muchas capas, que es muy inmersivo, que uno va leyendo y va sintiéndose cada vez más violentado por lo que lee, con una sensación de querer poder proteger a esta persona, de bronca, de angustia por lo que esta persona está viviendo, porque además cualquier mujer que lea este libro va a entender cuál es esa angustia y cuál es esa impotencia, y que además sabes que no va a tener buen fin, porque, por las circunstancias y por la época, y que realmente no importa tanto cómo termina, porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo desde un principio me imaginé cómo terminaba, sino cómo va desarrollando esa situación. Y cómo consigue que uno viva junto con la protagonista lo que está sucediendo y que incluso te sientas agredido o te sientas violentado y también sorprendido de ciertas circunstancias que le pasan a la protagonista como si te estuvieran pasando a vos. Lo consigue muy bien porque justamente la forma de narrar es muy particular y uno empatiza inmediatamente. Esto es justamente hacer una narración extraña con un fin y con una historia para contar que tiene un sentido. Yo diría que es el contraste de Las primas. Justamente un libro que me pareció todo lo contrario. Una narración muy intrincada, muy similar a esto de una persona que escribe de una forma distinta o rara o diferente. En el caso de Las primas, para no contar nada interesante. Y en este caso, todo lo contrario. Este libro está bien logrado, está bien hecho. El recurso de tener un narrador que habla desde su propia experiencia y perspectiva y que es limitada a esa experiencia, articula perfectamente con la historia que te está queriendo contar, que tiene que ver justamente con las mujeres que nunca fueron escuchadas, las cosas que les pasaban a las mujeres y que les pasan a las mujeres y que no tuvieron voz, no tuvieron manera de decir qué pasaba desde su perspectiva, qué hubiera pasado si estas mujeres hubieran podido comunicarse. Es un poco de lo que trata este libro. Un libro maravillosamente escrito, muy terrible, sí, muy duro, también muy triste, pero que a mí me pareció fascinante. Bueno, y ahora viene la lectura de fragmentos, y realmente va a ser fragmentos porque son varios libros los que me han gustado, así que voy a leer poco. Voy a empezar con El viento que arrasa, de Selva Almada. El mecánico tosió y escupió un poco de flema. Tengo los pulmones podridos, dijo pasándose la mano por la boca y volviendo a inclinarse bajo el capot abierto.
El dueño del auto se secó la frente con un pañuelo y metió su cabeza junto a la del hombre. Se ajustó los anteojos de fina montura y miró el amasijo de hierros calientes. Después miró al otro, interrogante. Va a haber que esperar a que estos fierros se enfríen un poco. ¿Lo puede reparar? Calculo que sí. ¿Y cuánto va a tardar? El mecánico se irguió, le llevaba 2 o 3 palmos y levantó la vista. Faltaba poco para el mediodía. Para la tardecita, calculo. Tendremos que esperar acá. Como guste. Comodidades no hay, ya ve. Preferimos esperar. Si Dios nos ayuda, por ahí termina antes de lo que piensa. El mecánico se encogió de hombros y sacó un atado de cigarrillos del bolsillo de la camisa. Le ofreció uno. No, Dios bendito, lo dejé hace años. Si me permite, usted debería hacer lo mismo. La máquina de gaseosas no anda, pero en la heladera deben quedar unas latas si quiere tomar algo. Gracias. Dígale a la señorita que baje, se va a asar adentro del auto. ¿Cómo era su nombre? Brower, el gringo Brower. Y aquel es el Tapioca, mi ayudante. Soy el reverendo Pearson. Se estrecharon las manos. Voy a seguir con otras cosas hasta que pueda ocuparme de su coche. Vaya, por favor. No se preocupe por nosotros. Dios lo bendiga. Bueno, hasta ahí llego con el fragmentito de Selva. En el caso de que es una compilación de relatos, que obviamente no voy a leer cada uno de ellos, sí que voy a elegir leer el de Kipling. O sea, no el de Kipling completo, sino un fragmento. Presta atención y escucha, pues esto sucedió y aconteció, oh mi buen amado, cuando los animales domésticos eran salvajes. El perro era salvaje, como salvajes eran el caballo, la vaca, la oveja y el cerdo. Tan salvajes como pueda imaginarse. Y vagaban en solitario por las húmedas selvas. Pero el más salvaje de todos los animales era el gato, que andaba solo y lo mismo le daba un lugar que otro. Bien, ese pequeño fragmentito del cuento de Kipling. Y ahora le toca el turno al caballero inexistente. Bajo las rojas murallas de París estaba formado el ejército de Francia. Carlomagno iba a pasar revista a los paladines. Ya llevaban allí más de 3 horas. Hacía calor. Era una tarde de comienzos del verano, algo cubierta, nublada. Dentro de las armaduras se hervía como en ollas a fuego lento. No hay que descartar que alguno de aquella inmóvil hilera de caballeros hubiera perdido ya el sentido o se hubiera adormilado. Pero la armadura les mantenía erguidos en la silla, a todos por igual. De pronto, 3 toques de trompeta. Las plumas de las cimeras se sobresaltaron en el aire inmóvil como ante una ráfaga de viento y enmudeció de inmediato aquella especie de bramido marino que se había oído hasta entonces y que era, está visto, un roncar de guerreros ensordecido por las golas metálicas de los yelmos. Y por fin le descubrieron avanzando desde lejos. Llegaba Carlomagno en un caballo que parecía mayor de lo natural, con la barba sobre el pecho, las manos en el pomo de la silla. Reina y guerrea, guerrea y reina, dale que dale, parecía algo avejentado desde la última vez que la habían visto aquellos guerreros. Bien, también comienzo solamente de lo que sería el caballero y comienzo de El color de la leche. Este es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. En este año del Señor, de 1831, he llegado a la edad de 15 años y estoy sentada al lado de mi ventana y veo muchas cosas. Veo pájaros y los pájaros llenan el cielo con sus gritos. Veo los árboles y veo las hojas. Y cada hoja tiene venas que la recorren y la corteza de cada árbol tiene grietas. No soy muy alta y mi pelo es del color de la leche. Me llamo Mary y he aprendido a deletrear mi nombre. M-A-R-Y. Así es como se escribe. Quiero contarte lo que ha pasado, pero tengo que tener cuidado de no apresurarme como hacen las vaquillas en la entrada, porque entonces iré por delante de mí misma y puedo tropezarme y caerme, y de todas maneras tú querrás que empiece por donde se debe empezar, y eso es, por el principio. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte del mes de marzo. Espero que la hayan disfrutado. Después obviamente coméntenme si han leído alguno de estos libros y qué les ha parecido y lo que quieran comentarme, y nos estamos viendo en el próximo viaje.